Bienvenidos a Despacho del Crimen. Hoy no hablaremos de los asesinos que todos conocen, sino de aquellos que actuaron en las sombras, dejando un rastro de muerte sin que casi nadie oyera sus nombres. Si te interesan estos casos ocultos por el tiempo, deja tu like y cuéntanos en los comentarios la hora y el lugar desde donde nos estás escuchando. Ahora sí, comencemos. Durante años, jóvenes varones desaparecieron en el este de Francia sin dejar rastro. Casi todos eran soldados, algunos autostopistas. Las investigaciones eran vagas, las respuestas siempre incompletas. Pero había un nombre que estaba cerca de todos los casos. Un hombre intachable, decorado, silencioso. Pierre Chanal. Nacido en 1946, Pierre Chanal era un militar ejemplar, fuerte, meticuloso, reservado. Había participado en misiones en África, en el Líbano, y era considerado una figura de prestigio dentro del ejército francés. Ocupaba el rango de adjudant-chef, una especie de sargento de élite, y tenía responsabilidades que incluían la instrucción y vigilancia de jóvenes reclutas. Pero en la región de Mourmelon, su figura iba mucho más allá de la disciplina. Se le respetaba, se le temía, y sobre todo, se le creía intocable. Desde 1980, una serie de desapariciones comenzó a golpear la zona de Mourmelon-le-Grand. Soldados en licencia, muchachos jóvenes, todos hombres de entre 18 y 25 años. Uno tras otro, desaparecían sin dejar rastro. Algunos habían sido vistos por última vez haciendo autostop cerca del campamento militar. Otros se esfumaron tras tomar el tren hacia Chalon-en-Champagne. La mayoría eran jóvenes sin familia en la zona, lo que dificultaba que alguien notara su ausencia de inmediato. El primer caso documentado fue el de Patrick Gach, un soldado de 20 años, desaparecido en mayo de 1980. Luego Michel Tritz, Jean-Jacques Cotelat, André Luxac y más nombres se sumaron a una lista creciente. La prensa hablaba de soldados perdidos o de jóvenes que tal vez se habían fugado. Pero los padres sabían que sus hijos no habrían desaparecido voluntariamente. Los casos se acumulaban. Las familias empezaron a compartir patrones. La última vez que los vieron, sus hijos estaban cerca de la carretera, cerca del campamento, haciendo dedo para volver a casa. Era una zona donde los oficiales solían ofrecerles transporte. Era costumbre. Era seguro. Al menos en teoría. A pesar de las similitudes, las investigaciones se mantenían aisladas. Cada desaparición era tratada como un caso individual. Sin cuerpo, sin evidencia física, la policía no podía establecer vínculos. Mientras tanto, Chanal seguía su carrera militar, sin cuestionamientos. Lo que nadie sabía era que conducía una Volkswagen Combi, un vehículo que podía parecer inofensivo, pero que escondía secretos oscuros. La gran ruptura llegó en agosto de 1988. Una patrulla de carretera en Mâcon, al sur de Francia, notó una furgoneta estacionada de forma sospechosa. Dentro estaba Pierre Chanal. A simple vista parecía dormido, pero cuando los agentes se acercaron y abrieron la puerta trasera, encontraron a un joven húngaro, Balázs Falvai, desnudo, amordazado, encadenado y visiblemente traumatizado. La escena era innegable. La víctima dijo que había sido recogido mientras hacía autostop, que Chanal lo había drogado, violado durante horas, y grabado todo. La policía encontró la videocámara, una gran cantidad de material sexual, cuerdas, esposas, lubricantes y bolsas de basura negras. Todo estaba ordenado con precisión militar, pero lo más importante, no fue una escena improvisada. Todo indicaba que Chanal había hecho esto antes. El testimonio de Balázs Falvai era coherente, aterrador y muy detallado. Había sido secuestrado por un hombre que no parecía nervioso ni impulsivo. Chanal sabía exactamente lo que hacía. El joven declaró que había sido forzado a beber una bebida antes de perder fuerza en el cuerpo, que había despertado en la parte trasera de la furgoneta, encadenado, que durante horas, Chanal lo agredió sexualmente, grabándolo todo. Dijo que le hablaba poco, que no gritaba,
que actuaba como si todo estuviera perfectamente calculado. La policía arrestó a Pierre Chanal esa misma noche. Cuando revisaron su Volkswagen Combi a fondo, encontraron aún más: varias cintas de video, guantes de látex, objetos de tortura, una carpeta con nombres y fechas, y cabellos humanos en el suelo del vehículo. Algunos de esos cabellos fueron preservados y más adelante analizados con tecnología de ADN que, en ese momento, era aún incipiente. La conexión con las desapariciones anteriores no era oficial todavía, pero para algunos agentes que ya habían seguido los casos de los soldados desaparecidos en Mourmelon, el patrón era imposible de ignorar. En 1990, Chanal fue condenado por el secuestro y violación de Falvay. Recibió una pena de 10 años de prisión. El juicio fue discreto. No se habló públicamente de los otros casos. En los medios se lo presentó como un oficial perturbado que había tenido una conducta desviada con un mochilero. Pero dentro de la policía, las alarmas ya estaban encendidas. Mientras Chanal estaba en prisión, la investigación se reactivó. Se revisaron las desapariciones ocurridas en los años previos, especialmente entre 1980 y 1987. Todos jóvenes, todos desaparecidos en circunstancias similares. Algunos habían dejado su equipaje, sus documentos, sus sueldos sin cobrar. Ninguno tenía antecedentes de fuga ni problemas disciplinarios. En más de un caso, familiares aseguraron que los chicos habían dicho que un militar les ofrecería llevarlos en auto. Con el tiempo, los análisis forenses avanzaron. Los cabellos encontrados en la furgoneta de Chanal coincidían genéticamente con al menos 3 de los desaparecidos: Patrick Gash, Jean-Jacques Cotelat y el estudiante irlandés Trevor O'Keefe. Este último caso fue especialmente impactante. Trevor O'Keefe era un joven de 21 años que viajaba por Europa. Fue visto por última vez el 8 de agosto de 1987, haciendo autostop en la carretera nacional 51, cerca del campamento militar de Mourmelon. 2 semanas después, su cuerpo apareció en un bosque. Estaba estrangulado con una cuerda. No llevaba identificación y su cadáver fue enterrado como desconocido número 8. Pero su madre no se rindió. Se trasladó a Francia, habló con testigos, y en 1988 logró que lo identificaran gracias a su dentadura. Fue ella quien conectó los puntos y comenzó a presionar a las autoridades para que unieran su caso con las desapariciones de soldados y con el arresto de Chanal. La presión funcionó. En 1995, Chanal salió de prisión tras cumplir parte de su condena, pero ya era oficialmente sospechoso en al menos 8 desapariciones y 2 asesinatos. Fue vigilado, interrogado. Su casa fue registrada. En ella encontraron materiales que, si bien no eran pruebas directas, coincidían con los perfiles de sus víctimas. Libretas con fechas, fotos de hombres jóvenes, notas escritas a mano, todo cuidadosamente organizado. En 2001, la Fiscalía de Châlons-en-Champagne finalmente presentó cargos formales por el secuestro y asesinato de 3 jóvenes: Patrick Gash, Jean-Jacques Cotelat y Trevor O'Keefe. Chanal negó todo. Dijo que era una cacería mediática, que él ya había cumplido una condena y que lo estaban usando como chivo expiatorio. El juicio se programó para octubre de 2003. Las familias de las víctimas esperaban respuestas. La acusación tenía pruebas circunstanciales, coincidencias de ADN, patrones de comportamiento y el antecedente criminal del caso Falvay. Pero no había confesión, ni cuerpos de la mayoría de los desaparecidos. Era un juicio difícil, pero por primera vez en años, la justicia parecía avanzar. El juicio comenzó el 15 de octubre de 2003. Pierre Chanal, visiblemente más delgado, compareció en silencio. Al tercer día de audiencias, pidió ser hospitalizado. Alegó debilidad, pérdida de peso y se declaró en huelga de hambre. Fue trasladado al hospital de Châlons-en-Champagne. El 15 de octubre por la noche, en su habitación del hospital, Chanal se quitó la vida. Usó una hoja de afeitar pequeña que había logrado esconder. Se cortó la arteria femoral. La hemorragia fue fulminante. No dejó carta, ni mensaje, ni confesión. El juicio se suspendió. El proceso quedó truncado. Y con su muerte, se cerró la única posibilidad de que las familias conocieran toda la verdad. El suicidio de Pierre Chanal fue un golpe devastador para las familias de las víctimas.
no solo porque quedaban sin respuestas, sino porque, al morir antes de ser condenado por los asesinatos, la justicia nunca pudo pronunciarse oficialmente sobre su culpabilidad en los crímenes más graves. Legalmente, el proceso fue archivado. La muerte del acusado anuló el juicio. Pero fuera de los tribunales no había dudas, las coincidencias eran imposibles de ignorar. Las fechas, los lugares, los perfiles de las víctimas, la conexión con su vehículo, los rastros forenses, el antecedente del caso Falvey. Todo apuntaba a un patrón. Jóvenes, vulnerables, aislados, desaparecidos tras aceptar un viaje con un hombre que, por su uniforme, inspiraba confianza. Las cifras finales siguen siendo inciertas. Se estima que Pierre Chanal podría estar relacionado con entre 8 y 17 desapariciones, aunque solo se lo pudo vincular con certeza a 3 casos con elementos materiales. Algunos cuerpos nunca fueron encontrados. Otros casos quedaron en un limbo, archivados como desapariciones sin resolución. Una de las razones por las que Chanal pudo actuar tanto tiempo sin ser detenido fue la estructura cerrada del entorno militar. Muchos de los desaparecidos eran soldados, y sus ausencias eran interpretadas inicialmente como deserciones. No se notificaba a las familias de inmediato, no se emitían alertas amplias. Se asumía que los jóvenes se habían ido por voluntad propia, y en varios casos, se tardaron semanas o incluso meses en reportarlos formalmente como desaparecidos. Eso dio a Chanal una ventaja irrepetible. A esto se sumaba su reputación. Chanal era visto como un modelo de conducta dentro del ejército, educado, eficaz, condecorado, metódico. Nadie quería creer que una figura así pudiera estar detrás de crímenes tan atroces. Su apariencia externa, seria, tranquila, eficiente, era la máscara perfecta. Muchos años después, los testimonios de antiguos compañeros revelaron detalles que, con el tiempo, resultaron inquietantes. Chanal pasaba mucho tiempo solo. No tenía vida familiar visible. Su comportamiento era extremadamente reservado, pero nunca agresivo, nunca sospechoso, el tipo de hombre que mantenía todo bajo control. Su vehículo, su vestimenta, su espacio personal, todo estaba siempre en orden. Lo que pasaba dentro de su furgoneta, en cambio, era otro mundo, un mundo de sumisión forzada, grabaciones y sadismo. Después de su muerte, su caso siguió siendo objeto de reportajes, documentales y debates en medios franceses. Se publicaron libros, investigaciones periodísticas, y se empezó a hablar del Triángulo de Mourmelon como un espacio de impunidad. Los familiares de las víctimas denunciaron durante años que el Estado francés no había protegido a sus hijos y que la institución militar ocultó o minimizó las desapariciones para evitar escándalos. La madre de Trevor O'Keefe fue una de las voces más firmes. Luchó por décadas para que el caso de su hijo no fuera olvidado. Publicó un libro titulado Don't Let Him Get Away With It, donde documentó no solo el asesinato de Trevor, sino también la indiferencia institucional que enfrentó. Ella había reconstruido por su cuenta la última ruta de su hijo, habló con testigos, presionó a fiscales, y viajó a Francia tantas veces como fue necesario. Su persistencia fue clave para que la investigación no quedara sepultada tras el juicio inconcluso. Hoy, el nombre de Pierre Chanal representa algo más que el de un asesino. Es el símbolo de cómo un sistema puede fallar, de cómo la obediencia, la jerarquía y la reputación pueden convertirse en un escudo para el horror, y de cómo, incluso en ausencia de un juicio completo, la memoria de las víctimas puede empujar a la verdad a salir a la luz. Nunca sabremos cuántos fueron exactamente. Nunca habrá una lista cerrada de sus crímenes. Pero en cada familia que sigue preguntándose qué pasó con su hijo, con su hermano, con su compañero de armas, hay una certeza que no necesita tribunal. Pierre Chanal fue el depredador que el uniforme ayudó a esconder, y su historia sigue viva no solo por lo que hizo, sino por lo que no pudo ocultar para siempre. No fue una matanza a gritos ni con sangre, no hubo persecuciones ni escenas caóticas, solo cuerpos envejecidos, apagándose en silencio en una residencia tranquila del oeste de Noruega. Y al centro de todo, un hombre alto, respetado, meticuloso. Su nombre era Arnfinn Nesset.
Era un hombre delgado, con gafas discretas, uniforme blanco y modales suaves. Lo veías caminar por los pasillos del hogar de ancianos de Orkdal, como si no pisara el suelo. Tenía el respeto del personal, la confianza de los pacientes y el control absoluto sobre cada rincón del lugar. Nadie, ni una sola persona, lo habría señalado como responsable de una serie de muertes que se repetirían semana tras semana, año tras año. Y sin embargo, Arnfinn Neset fue uno de los asesinos seriales más letales en la historia de Noruega. Había comenzado su carrera como enfermero en la década de 1960. Con el paso del tiempo, fue ascendiendo. Era eficaz, organizado, cumplía turnos completos y no generaba problemas. En 1977, fue nombrado director del geriátrico de Orkdal, una institución que alojaba a decenas de ancianos con enfermedades crónicas, muchos de ellos sin familia cercana. A simple vista, el asilo funcionaba con normalidad. Pero había un detalle que algunos trabajadores notaban y no sabían cómo explicar. Morían demasiados pacientes. No de forma escandalosa ni repentina, no en masa, pero el ritmo era alto. Y quienes caían eran personas que no necesariamente estaban en fase terminal. Algunos habían mostrado mejoría poco antes. Otros simplemente murieron en silencio, sin que nadie pudiera atribuirlo a una causa clara. A veces los síntomas eran confusos: debilidad repentina, falta de aire, parálisis respiratoria. En un lugar así, donde muchos esperaban morir, nada parecía del todo sospechoso. Y eso, justamente, era lo que lo hacía más peligroso. Arnfinn Neset no necesitaba esconderse. Tenía acceso a los historiales médicos, a las llaves de las habitaciones, al cuarto de suministros y, sobre todo, a los fármacos. Durante meses empezó a solicitar Curacit, un relajante muscular que bloquea la transmisión neuromuscular. En un entorno hospitalario moderno se usa como parte de anestesias controladas. Pero fuera de ese contexto, es letal. Provoca parálisis respiratoria. La persona simplemente deja de respirar, mientras permanece consciente. Lo pedía con frecuencia, a veces con justificaciones vagas. Decía que lo necesitaba para sacrificar animales, o para emergencias. Nadie revisaba mucho. Su cargo como director le permitía firmar recetas, y el personal de farmacia confiaba en él. Entre 1977 y 1980, más de 60 pacientes murieron en condiciones similares. Algunos fueron cremados, otros enterrados sin autopsia. No había sospechas, no había denuncias. La mayoría de las víctimas eran personas solas, sin hijos, sin visitas. Y si alguien preguntaba, Neset tenía la respuesta correcta: una infección, un paro, una recaída. Pero todo cambió en 1981. En enero de 1981, la policía noruega recibió un aviso fuera de lo común. Una farmacia local había reportado que el hogar de ancianos de Orkdal había solicitado cantidades inusuales de Curacit y que las recetas venían firmadas por el mismo hombre, Arnfinn Neset. No era un medicamento que se usara regularmente en una residencia geriátrica. No era común en ningún centro que no tuviera un quirófano. Ese detalle aislado fue el punto de partida de una investigación que, sin saberlo todavía, estaba a punto de destapar una de las peores tragedias médicas del país. Cuando lo citaron para declarar, Neset no pareció nervioso. Dijo que el Curacit se usaba para sacrificar perros, que la residencia había tenido problemas con animales enfermos. Su respuesta no convencía del todo, pero tampoco era fácil refutarla de inmediato. No había cuerpos, no había escenas del crimen, ni siquiera había denuncias de familiares. Todo lo que había eran registros farmacéuticos y un número inusual de muertes. Sin embargo, tras horas de interrogatorio, Neset cambió su versión. Con frialdad, sin emoción visible, confesó haber matado a 27 personas. Dijo que lo había hecho por piedad, que algunos estaban sufriendo, que otros no tenían esperanza, que él tenía la capacidad de evitar ese sufrimiento, y que el Curacit le permitía hacerlo de forma limpia, sin dolor. Los agentes que lo escuchaban no podían creerlo. No parecía estar delirando, ni bajo presión. Había hablado con precisión. Dio nombres, fechas aproximadas, y explicó el método. Les inyectaba Curacit o lo mezclaba en los alimentos.
Actuaba solo, en turnos nocturnos cuando nadie observaba. Todo ocurría en silencio. La confesión fue registrada en actas. Durante los días siguientes, Neset fue interrogado en varias ocasiones más. En total, llegó a admitir más de 60 muertes. Pero con el paso de los días, empezó a retraerse. Dijo que lo habían presionado, que no recordaba bien los hechos, que solo había dicho lo que los oficiales querían escuchar. Ya había pasado por lo más importante. Había firmado su confesión inicial. Y con eso, la policía tenía al menos una base para investigar. La fiscalía sabía que el caso era complejo. No había escenas del crimen. Casi todos los cuerpos habían sido cremados. El Curacit, al no dejar rastros visibles tras la muerte y degradarse rápidamente, era difícil de detectar incluso en cadáveres recién fallecidos. No había huellas físicas, ni ADN, ni testigos directos, solo coincidencias. Neset estaba de turno en la mayoría de las muertes. Los historiales médicos no justificaban fallecimientos súbitos, y los registros de Curacit coincidían con las fechas. La prensa, al principio, no supo cómo tratar la noticia. Noruega no estaba acostumbrada a casos de asesinos seriales, y menos aún en un entorno médico. Pero cuando se filtró la confesión, el nombre de Neset se convirtió en un escándalo nacional. Las familias comenzaron a aparecer. Personas que habían enterrado a sus padres o abuelos pensando que todo había sido natural. De pronto, tenían que contemplar la posibilidad de que sus muertes no habían sido por causas naturales. El juicio de Arnfinn Neset comenzó el 18 de octubre de 1982 en Trondheim. El salón estaba lleno. La policía había preparado un caso con todo lo que había conseguido: la confesión inicial, los registros de recetas falsas, los libros de turnos, el patrón de las muertes. Pero el propio Neset se declaró inocente. Negó todo. Dijo que no recordaba haber confesado, que fue manipulado, que nunca mató a nadie. A pesar de eso, el proceso avanzó. La fiscalía presentó 25 casos de asesinato, no como una cifra cerrada, sino como los que se podían sostener con evidencia. También se le imputó un intento de homicidio, una paciente que había sobrevivido a una sobredosis y varios fraudes por apropiarse del dinero de algunos residentes fallecidos. El juicio duró 5 meses. Desfilaron testigos del personal del hogar, expertos forenses, psicólogos y familiares. Los psiquiatras concluyeron que Neset estaba completamente cuerdo, que no sufría ninguna enfermedad mental y que había actuado con plena conciencia de lo que hacía. No buscaba dinero, ni notoriedad, ni tenía delirios religiosos. Su motivo era más inquietante: control, el placer de decidir quién vivía y quién moría. Durante el juicio, uno de los elementos que más impactó al jurado fue la frialdad con la que Neset administraba la muerte. No había rastros de angustia en sus notas, ni arrepentimiento en su lenguaje. En los libros del hogar se hallaron entradas que indicaban a qué hora había muerto cada paciente, con una precisión casi quirúrgica. Se descubrieron además recetas falsificadas, documentos manipulados para justificar la compra del Curacit, y coincidencias exactas entre sus turnos de trabajo y la hora de fallecimiento de decenas de residentes. Algunos miembros del personal del hogar declararon que Neset se mostraba autoritario, pero no sospechoso. Nadie imaginaba lo que hacía en las habitaciones de los pacientes cuando estaba solo. Se movía con tanta normalidad que lo anormal se volvía invisible. Un enfermero recordó haberle preguntado en una ocasión por una paciente que había muerto horas después de haber mostrado mejoría. Neset le respondió sin titubeos. Su cuerpo simplemente ya no resistió. Esa respuesta se había repetido decenas de veces. Los familiares de las víctimas escucharon en silencio durante las audiencias. Muchos no tenían idea de que sus seres queridos habían sido potenciales víctimas de un asesino. Una mujer dijo que su madre tenía Alzheimer avanzado, pero que en sus últimas visitas parecía estable, incluso animada. Murió un día después de una visita, sin explicación. Cuando ahora veía su nombre en la lista del fiscal, entendía lo que antes le parecía imposible. El jurado, formado por 6 mujeres y 4 hombres, deliberó durante 3 días. El 11 de marzo de 1983, Arnfinn Neset fue declarado culpable de 22 asesinatos. Fue condenado a la pena máxima permitida en Noruega: 21 años de prisión, con la posibilidad de extender el internamiento hasta 10 años.
más si se consideraba un peligro para la sociedad. En ese momento, la ley noruega no contemplaba cadena perpetua ni la pena de muerte, incluso para crímenes de esa magnitud. Después del veredicto, el país quedó en shock. La cifra final de muertes nunca se pudo establecer con certeza. Neset había confesado 27, luego mencionó más de 60, y en un momento incluso dijo que podrían haber sido hasta 138. Pero sin cuerpos, sin pruebas materiales, muchos casos quedaron solo como sospechas. La prensa lo apodó el enfermero asesino o la bestia de Orkdal. Para los noruegos, era la prueba de que incluso un sistema de salud ejemplar podía fallar, y que un rostro amable podía esconder a un asesino en serie de proporciones históricas. Era también una lección amarga. El control total, sin supervisión, en manos equivocadas, puede producir un monstruo. Durante sus años en prisión, Neset se comportó de forma ejemplar. Estudió, trabajó en el taller, evitaba hablar del caso. Nunca confesó oficialmente después del juicio, ni mostró señales de arrepentimiento. En 1993 fue transferido a un régimen abierto, y el 21 de marzo de 2004 salió en libertad, tras cumplir poco más de 21 años. Lo hizo con una nueva identidad y bajo un programa de protección que le permitió cambiar de nombre, de ciudad y de vida. Hoy, vive en libertad en algún punto de Noruega. No se sabe con certeza dónde. No se permite divulgar su ubicación. En entrevistas posteriores, algunas autoridades que participaron en su caso admitieron que probablemente había más víctimas. Pero sin pruebas, no se podía hacer más. El caso de Arnfinn Neset dejó una herida abierta en el sistema de cuidado noruego. Muchos familiares nunca tuvieron respuestas. Los controles se reforzaron. Las reglas para la administración de medicamentos fueron revisadas. Y en las escuelas de enfermería, se comenzó a usar su historia como un ejemplo de cómo la rutina puede camuflar lo imperdonable. Pero más allá de leyes, reformas y nombres en papel, quedó una verdad que inquieta hasta hoy. Un hombre, con acceso, confianza y poder, pudo matar en serie sin que nadie lo viera, hasta que un pequeño error, un medicamento mal justificado, rompió su silencio. Y aunque Arnfinn Neset viva hoy lejos de cámaras, lejos de sentencias, el eco de lo que hizo no ha dejado de resonar en cada habitación donde un paciente confía en alguien que lleva una bata blanca. Durante años, se le buscó sin saber su nombre. Solo se conocía el patrón: jóvenes que desaparecían sin dejar rastro en zonas rurales de Francia y Bélgica. No había conexiones claras entre los casos, hasta que todo apuntó a un hombre reservado, silencioso y meticuloso. Así comenzó a caer el velo sobre Michel Fourniret, uno de los criminales más calculadores que haya enfrentado Europa. La historia de Michel Fourniret no empieza con una escena espectacular, sino con una vida gris, común, que poco a poco fue revelando un trasfondo alarmante. Nació el 4 de abril de 1942, en Sedan, al norte de Francia, en una familia de clase trabajadora. No hubo en su infancia grandes señales que hicieran pensar que sería recordado como uno de los responsables de una serie de hechos violentos y planificados con extrema frialdad. Durante su juventud, Fourniret estudió electrónica y trabajó en oficios diversos. Se casó, tuvo hijos y llevaba una vida modesta. Pero debajo de esa normalidad se escondía una personalidad obsesiva y controladora. A lo largo de los años 80, comenzó a acumular antecedentes relacionados con comportamiento sexual inapropiado hacia menores de edad, por lo que fue arrestado y sentenciado a prisión. Fue durante esa etapa, en 1987, que conoció por correspondencia a Monique Olivier, una mujer con quien establecería una relación simbiótica peligrosa. Olivier no solo fue su esposa, se convirtió en su cómplice directa. Juntos idearon un sistema. Ella captaba la atención de jóvenes que estaban solas o en situaciones vulnerables, se ganaba su confianza, y luego las llevaba hasta Fourniret, quien ya tenía planificado todo lo demás. Era una dinámica cuidadosamente diseñada para evitar levantar sospechas. Muchas veces usaban su vehículo para moverse entre pueblos pequeños, lejos de las ciudades grandes y de la vigilancia intensa. En 1989, la pareja se mudó a Bélgica,
Fue en ese entorno más rural y disperso donde Michel Fourniret comenzó una secuencia de hechos que lo mantendría activo por más de 15 años. Se presentaba como un hombre tranquilo, a veces decía ser ebanista o reparador. Nadie desconfiaba de él. Pero entre 1987 y 2001, varias jóvenes desaparecieron misteriosamente en Francia y Bélgica, y durante mucho tiempo sus casos quedaron sin resolver. Las primeras víctimas documentadas comenzaron a desaparecer a finales de los años 80. El caso de Isabelle Laville, una adolescente de 17 años que desapareció en 1987 en Auxerre, fue uno de los primeros en llamar la atención. Aunque por años no se logró establecer ninguna conexión con Fourniret, Isabelle fue vista por última vez mientras caminaba hacia su casa después de la escuela. Nadie supo más de ella durante casi 2 décadas. Su caso quedó archivado como uno más entre decenas de desapariciones sin resolver. Fourniret no actuaba por impulso. Era metódico. Elegía a sus víctimas con tiempo. Observaba sus rutinas y buscaba los momentos en que estuvieran solas. Muchas veces se acercaba con una excusa: pedir direcciones, ofrecer ayuda, preguntar por una parada de autobús. Cuando lograba que confiaran, todo lo demás ya estaba preparado. El vehículo, el destino, la rutina de control y silencio absoluto. La presencia de Monique Olivier en el proceso era clave para reducir las sospechas. Al ver a una mujer junto a él, muchas víctimas bajaban la guardia. En 1990, Elisabeth Brichet, de 12 años, desapareció en Namur, Bélgica. Su caso conmovió profundamente al país. Había salido a casa de una amiga y jamás volvió. Durante años se pensó que había sido víctima de alguna red, o que tal vez se había perdido. No fue hasta 2004, cuando Michel Fourniret fue finalmente detenido, que su nombre volvió a salir a la luz, esta vez con una respuesta que nadie esperaba. El 26 de junio de 2003, Michel Fourniret fue arrestado en Bélgica, después de que una joven de 13 años lograra escapar de su intento de secuestro y pidiera ayuda. El testimonio de esta víctima fue crucial. Dio una descripción detallada del vehículo y del hombre que la había abordado. Eso llevó a las autoridades belgas a identificar a Fourniret y detenerlo. Al principio negó todo. Dijo que se trataba de un error. Pero la policía encontró contradicciones, rastros físicos y, sobre todo, un dato clave. Su esposa Monique Olivier, ante la presión, decidió hablar. Durante los primeros interrogatorios, Olivier comenzó a revelar lo que sabían que había ocurrido durante años. Confesó que Michel había asesinado al menos a 9 jóvenes y que ella misma había participado en varios de los casos. Dijo que se sentía manipulada, pero también reconoció que su rol había sido activo. Afirmó que Fourniret tenía un comportamiento dominante, que organizaba sus actos con anticipación y que buscaba específicamente a chicas jóvenes porque creía que eran más vulnerables. Una de las revelaciones más escalofriantes fue la que relacionó a Fourniret con Jean-Pierre Eleguarch, un excompañero de celda al que Fourniret conoció en prisión. Este hombre había pertenecido a un grupo armado de extrema izquierda y, tras cumplir su condena, decidió vivir una vida tranquila. Tenía una pareja, Farida Hamiche, y juntos poseían una cantidad considerable de dinero y oro escondido en una tumba falsa, producto de antiguas actividades delictivas. Según la confesión de Olivier, Fourniret mató a Farida en 1988 para quedarse con el botín. Después la enterró en el jardín de una propiedad que tenía en las Ardenas. Esa fue la única víctima adulta de la que se tuvo evidencia concreta. Una vez que comenzaron las excavaciones y búsquedas en sus antiguas casas, la policía encontró restos de varias víctimas. Uno de los descubrimientos más impactantes ocurrió en Donchery, donde hallaron los cuerpos de Isabelle Laville y Elisabeth Brichet. Con ese hallazgo se cerraban 2 casos que llevaban más de 15 años sin respuesta. Fourniret fue trasladado a Francia para ser juzgado. El juicio comenzó en 2008 y se convirtió en uno de los más seguidos por la prensa francesa. Se le imputaron oficialmente 7 asesinatos, aunque él mismo reconoció haber cometido al menos 11. Durante el juicio se mantuvo frío, distante. Respondía con frases cortas. Nunca mostró arrepentimiento. Incluso se refería a las víctimas con un tono técnico, casi clínico.
Durante el juicio, que duró más de un mes, Michel Fourniret se sentó cada día frente a los familiares de las víctimas sin mostrar emociones. Ni una disculpa, ni un gesto. Los testimonios de las familias fueron contundentes. Padres, madres y hermanos describieron el vacío, la incertidumbre y los años de búsqueda sin respuesta. Algunos llevaban más de 15 años esperando una explicación. Lo que recibieron fue el relato mecánico de un hombre que planificó cada uno de sus actos como si fueran parte de una tarea más en su vida diaria. Monique Olivier también fue juzgada. Aceptó su rol en varios de los crímenes y fue sentenciada a cadena perpetua, aunque con posibilidad de libertad condicional después de 28 años. Su testimonio había sido crucial para encontrar cuerpos y cerrar casos, pero no fue suficiente para reducir sustancialmente su responsabilidad. Michel Fourniret, por su parte, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de reducción de pena. Fue una de las condenas más duras que se pueden aplicar en el sistema judicial francés. El tribunal consideró que no había posibilidad de reinserción y que los crímenes eran demasiado graves, demasiado calculados. Pero incluso después de su condena, la historia de Michel Fourniret no terminó. En los años siguientes, se abrieron nuevas investigaciones sobre desapariciones no resueltas que podrían estar relacionadas con él. Uno de los casos más destacados fue el de Estelle Moussin, una niña de 9 años que desapareció en 2003 en Guermantes, en el norte de Francia. Durante mucho tiempo, el caso no tuvo avances, hasta que en 2018, tras nuevas indagaciones, Monique Olivier confesó que Fourniret había sido el responsable. En 2020, Fourniret finalmente admitió su implicación en ese crimen. Estelle Moussin se había convertido en un símbolo en Francia. Su rostro aparecía en carteles, programas de televisión, campañas escolares. Su padre había luchado durante años para mantener el caso en la memoria colectiva. Cuando Fourniret confesó, ya estaba gravemente enfermo, pero aún así fue llevado a declarar. Indicó el área donde había dejado el cuerpo. Poco después, en una búsqueda en los alrededores de una antigua propiedad de Olivier, se encontraron restos humanos, que más tarde fueron confirmados como pertenecientes a Estelle. A esa altura, Michel Fourniret estaba cumpliendo su condena en una unidad médica dentro del sistema penitenciario. Sufría problemas cardíacos y una condición neurodegenerativa. En mayo de 2021 falleció a los 79 años, sin haber revelado todas las víctimas que probablemente dejó atrás. Su muerte cerró judicialmente muchos expedientes, pero dejó abiertas heridas imposibles de medir. Las familias de varias jóvenes que desaparecieron entre los años 80 y principios de los 2000 en regiones cercanas a donde él vivió, aún se preguntan si alguna de ellas no fue también víctima suya. Hay muchos nombres no confirmados, muchos cuerpos no hallados y demasiadas preguntas que ya no tendrán respuesta. El caso de Michel Fourniret mostró cómo un individuo con apariencia normal puede pasar desapercibido durante años, incluso mientras lleva una vida doble marcada por la violencia y la manipulación. También dejó expuesta la fragilidad de los sistemas de justicia y cooperación entre países cuando los crímenes se cometen cruzando fronteras. Pero sobre todo, dejó una marca profunda en la memoria colectiva de Francia y Bélgica. La historia de un hombre metódico, controlador y absolutamente carente de empatía, que convirtió su rutina en un mecanismo de destrucción calculada, y de una cómplice que, lejos de detenerlo, fue una pieza clave en su estrategia. Ambos lograron operar durante más de una década sin que nadie los viera venir, hasta que una víctima logró escapar. Y habló. Durante años, el olor a podredumbre fue atribuido a la falta de higiene de un edificio viejo en Hamburgo. Pero lo que nadie imaginaba era que, detrás de una puerta cerrada en el ático, yacían los restos ocultos de mujeres desaparecidas. El responsable, un hombre de baja estatura, rostro deformado y una vida marcada por la frustración. Su nombre era Fritz Honka. Fritz Honka nació en 1935, en Leipzig, Alemania. Creció durante la Segunda Guerra Mundial, en una familia disfuncional y violenta. Su padre fue arrestado por el régimen nazi y murió en un campo de concentración. Su madre no pudo con la carga de criar a los hijos sola.
Fritz terminó en un hogar para niños del estado, donde vivió parte de su niñez. Fue un chico delgado, débil y con dificultades de comunicación. Tenía problemas para relacionarse y más adelante se volvió tartamudo. Ya adulto, un accidente automovilístico le destrozó la cara, le rompió la nariz y le dejó un ojo desviado. Esa deformidad fue una marca que lo acompañó toda su vida. Vivía acomplejado por su aspecto. Medía apenas 1,5 metros, hablaba con dificultad y no mantenía relaciones duraderas. Se mudó a Hamburgo buscando oportunidades, pero nunca salió de los trabajos marginales. Dormía en camas alquiladas, comía mal, bebía mucho. Trabajó como obrero, pero jamás pudo sostener un empleo fijo por mucho tiempo. En 1967 encontró un lugar en el barrio de St. Pauli, una zona de Hamburgo conocida por su vida nocturna, bares baratos, prostitutas, alcohólicos y obreros solos. Allí alquiló el ático del edificio ubicado en Seistraße 74. Era un departamento pequeño, mal ventilado y oscuro, que con el tiempo se convirtió en el escenario de varios crímenes. Fritz pasaba sus noches en el bar Zum Goldenen Handschuh, un sitio ruidoso donde se reunían mujeres mayores, algunas sin hogar, muchas de ellas con dependencia al alcohol. No buscaba mujeres jóvenes, no buscaba belleza, buscaba vulnerabilidad. Honka sabía a quién elegir, mujeres sin familia, sin recursos, con una botella en la mano, que aceptaran irse con él por un lugar donde dormir y un trago más. Ahí era donde empezaba su cacería. Honka se acercaba a ellas con una mezcla de amabilidad torpe y alcohol gratuito. No tenía carisma, pero sabía lo que ofrecer. Una copa, algo de comida y una cama donde pasar la noche. Les hablaba con voz baja, algo pastosa por el alcohol, y si ellas se reían de su cara o de su modo de hablar, lo recordaba. No siempre reaccionaba en el momento, pero lo anotaba mentalmente. A muchas las llevaba en taxi hasta su departamento. Era una caminata larga desde el bar hasta Seistraße, y varias de sus víctimas estaban demasiado ebrias para caminar. Una vez arriba, el cuarto no era más que una pieza con una cama sucia, trapos colgados en la ventana y botellas apiladas por doquier. A veces, si ellas pedían dinero o no querían mantener relaciones, se enojaba. Pero lo que realmente lo alteraba era la burla. Si alguna de ellas se reía de su aspecto, lo insultaba o lo rechazaba de forma directa, Fritz explotaba. Según sus propias confesiones, las mataba con lo que tenía a mano. A veces eran sus propias manos. En otras ocasiones usaba un cinturón o una almohada. Lo hacía de forma impulsiva. No era un asesino meticuloso ni organizaba los crímenes con antelación, pero sí repetía un patrón: violencia rápida y luego el intento de ocultamiento. Las mataba en la cama o cerca de ella, y después, durante horas o días, pensaba cómo deshacerse del cuerpo. El problema era que no tenía la fuerza física para mover cadáveres completos. Por eso, desmembraba a sus víctimas. Lo hacía en el baño, en la cocina, con cuchillos de cocina comunes. Cortaba las extremidades para poder meterlas en bolsas de basura y esconderlas en falsos compartimentos del desván. A algunas partes les envolvía varias veces en trapos o plástico, pero lo más común era simplemente apilarlas detrás de paneles de madera o dentro de armarios. Y las dejaba ahí, no salía a desechar nada. Todo quedaba en la casa. Su primera víctima confirmada fue Gertraud Breuer, desaparecida en diciembre de 1970. Tenía 42 años y era de origen austríaco. La conoció en el bar, como a casi todas. Después de una discusión, la estranguló en su cama y escondió el cuerpo en el armario, pero no pudo mantenerlo allí por mucho tiempo. El olor empezó a ser insoportable. Entonces comenzó a envolver restos en papel y bolsas negras. Las distribuyó entre varios rincones de su cuarto y simplemente vivió entre ellos, rociando ambientadores. Le siguió Anna Beuschel, de 54 años, en 1972. La discusión se dio cuando ella, alcoholizada, empezó a insultarlo por su físico. Él le gritó que se callara. Ella no lo hizo, y eso fue suficiente. Después, Ruth Schultz, de 52 años, llegó en 1975. El patrón fue el mismo: conocerse en el bar, compartir alcohol, llegar al apartamento, discutir y finalmente matarla en un arranque de furia. La última víctima, Frida Roblick, de 63 años, también fue asesinada en 1975.
Algunos testigos la habían visto salir del bar con Honka esa noche. Al día siguiente, ella no regresó. Pero nadie denunció su desaparición, tampoco lo habían hecho con las anteriores. La policía por entonces no seguía de cerca las desapariciones de mujeres mayores en situación de calle o con adicciones. A los ojos del sistema, eran personas perdidas. Fritz Honka vivió durante años entre los restos de sus víctimas, durmiendo a metros de ellos, bebiendo entre olores insoportables y negando que algo no estuviera bien. Los vecinos del edificio se quejaban del hedor, pero era un lugar pobre, con cañerías antiguas, gatos callejeros y mucha humedad. Nadie imaginó otra cosa. Hasta que el 5 de julio de 1975, un incendio accidental en el departamento de abajo llevó a los bomberos al desván para revisar si el fuego se había propagado. Cuando entraron al cuarto de Honka, descubrieron el horror completo. Bolsas negras con restos humanos, huesos, trapos ensangrentados, y una atmósfera pesada que no podía explicarse con ninguna fuga ni animal muerto. La policía fue llamada inmediatamente. Los investigadores llegaron esa misma noche. Lo que encontraron no fue una escena del crimen, sino una acumulación de crímenes. El departamento estaba saturado de basura, botellas vacías, trapos sucios, platos con comida podrida y en distintos rincones, partes humanas en bolsas plásticas, detrás de muebles e incluso dentro de cavidades que Honka había creado en la pared. No había un intento real de borrar evidencia, solo esconder lo justo para que nadie notara, al menos desde afuera, lo que ocurría adentro. Algunos restos estaban en estado tan avanzado de descomposición que fue difícil determinar a cuál víctima pertenecían. En una de las bolsas hallaron una dentadura postiza, en otra, una pierna envuelta con cinta. Las paredes y el piso tenían marcas de sangre seca y los colchones estaban manchados. La policía comenzó a revisar cada centímetro del cuarto. Los forenses trabajaron durante días para identificar a las víctimas y armar una línea de tiempo. Mientras tanto, Fritz Honka no estaba en casa cuando ocurrió el incendio. Fue detenido poco después, en otro punto de la ciudad. Al principio fingió sorpresa, negó los hechos, dijo que lo acusaban injustamente. Pero ante la evidencia terminó confesando. Lo más desconcertante fue su tono. Hablaba como si relatara algo cotidiano. No mostró miedo ni culpa. Dijo que perdió el control cada vez que lo provocaban, que no lo planeaba, que simplemente pasaba. Describió cómo discutía con las mujeres cuando se burlaban de él, y cómo las estrangulaba cuando no obedecían, a veces con un cinturón, a veces con sus manos. Dijo que después del primer asesinato, entendió que nadie iba a venir a buscar a esas mujeres, y eso le dio libertad, porque según sus propias palabras, a nadie le importaban. Y eso era cierto. Ninguna de las 4 víctimas había sido reportada como desaparecida de forma formal. Todas eran mujeres solas, que vivían en la calle o en pensiones baratas, atrapadas en la adicción al alcohol, sin familia ni registros médicos actualizados. La policía y los medios se vieron obligados a reconocer esa verdad incómoda. La sociedad no había buscado a esas mujeres, y por eso Honka pudo actuar sin interrupciones durante 5 años. No fue que supiera ocultar bien los crímenes, fue que a nadie le importó. Durante el interrogatorio, también relató cómo desmembraba los cuerpos. Lo hacía en la cocina, sobre una mesa pequeña. Usaba cuchillos viejos, incluso una pequeña sierra manual. No lo hacía con precisión, sino con desesperación. En más de una ocasión dijo, tardaba horas y terminaba exhausto. Luego los restos eran metidos en bolsas plásticas y escondidos en la vivienda. Nunca se deshizo de ningún cuerpo completo. Nunca los sacó de allí. El juicio comenzó en 1976. Honka fue diagnosticado con problemas psiquiátricos y fue declarado parcialmente responsable de sus actos. Lo condenaron a 15 años de prisión y fue internado en un hospital psiquiátrico bajo vigilancia. Pasó allí el resto de su vida. En 1993 fue liberado con nueva identidad, bajo condiciones médicas. Murió el 19 de octubre de 1998, a los 63 años, en un hospital de Hamburgo, por causas naturales. Fritz Honka no fue un asesino serial sofisticado ni meticuloso. No fue brillante, ni calculador. Fue un hombre marginado, con traumas, que vivía en un entorno olvidado, y que encontró en la violencia una forma de controlar aquello
que nunca había podido controlar en su vida: la humillación, el rechazo y el abandono. Su caso mostró algo que incomoda: que el mal no siempre tiene un rostro teatral o una historia extraordinaria. A veces se esconde en la rutina, en la decadencia y en los lugares que nadie quiere ver. Una noche, un vagabundo borracho se acercó al estanque detrás de la taberna. Decía que escuchaba ruidos, golpes sordos, como si algo pesado cayera al agua. Nadie le creyó. Estaba sucio, desorientado y olía a whisky barato. Pero cuando dijo que había visto un brazo flotando, un brazo humano, entonces fue demasiado tarde, porque para entonces ya no quedaba nada que flotar, ni brazos, ni huesos, solo lodo, silencio y caimanes. Era 1938, y en Elmendorf, Texas, el miedo tenía nombre propio. Se llamaba Joe Ball. Dicen que en Texas el calor puede volverte loco, pero en Elmendorf, un pequeño pueblo a las afueras de San Antonio, no fue el sol lo que hizo que la gente comenzara a murmurar, sino un estanque, uno oscuro, quieto y demasiado tranquilo para ser inofensivo. Durante años, ese charco de agua turbia fue solo un decorado más en la taberna de Joe Ball, pero bajo la superficie escondía algo más que barro, algo que el pueblo no quiso mirar hasta que fue demasiado tarde. Joe Ball era uno de esos hombres que parecen construidos con otro molde, alto, seco como un madero, siempre con sombrero. Nadie sabía bien qué pensaba, ni siquiera cuando sonreía. Era el tipo de persona que nunca levanta la voz, pero a la que nadie se atreve a contradecir. Había regresado de la Primera Guerra Mundial con la mirada partida en dos. Una parte aún estaba allá, en las trincheras de Francia, y la otra... Bueno, nadie sabía dónde estaba, ni siquiera él. Cuando volvió, buscó ganarse la vida como muchos lo hacían en esos años, abriendo una taberna. La suya se llamaba The Sociable Inn, un sitio rústico, con piso de madera, cerveza fría y pocas preguntas. El tipo de lugar donde los forasteros entraban por accidente, y a veces no salían. Joe la construyó con sus propias manos en las afueras de Elmendorf y atrajo a una clientela peculiar. Trabajadores, vagabundos, soldados retirados, mujeres jóvenes buscando algo diferente o escapando de algo peor. Pero lo que realmente hacía única esa taberna era lo que Joe tenía detrás del local: un estanque artificial y una jaula de acero. Y dentro nadaban 6 caimanes. Sí, caimanes, criaturas inmensas, de ojos amarillos y hambre insaciable. Joe los alimentaba frente a los clientes como si fuera un acto de circo. Tiraba trozos de carne cruda, a veces con un gesto teatral, como si se tratara de un espectáculo. Todos se reían, brindaban. Decían que Joe era un excéntrico, un personaje pintoresco. Lo que nadie se preguntaba era qué tipo de hombre mantiene bestias así por puro gusto. Con el tiempo, empezaron a desaparecer mujeres. Primero fue Minnie Gothard, una camarera que había trabajado un tiempo en el bar. Luego Hazel Brown, una chica callada, de ojos grandes y oscuros. Desapareció sin dejar rastro. Nadie denunció nada. Eran los años 30. Una mujer podía irse de un pueblo y nadie levantaba una ceja. Pero en Elmendorf, la gente comenzó a preguntarse en voz muy baja por qué siempre eran chicas jóvenes y por qué siempre tenían algún lazo con Joe Ball. Él, mientras tanto, seguía con su taberna, sonriendo poco, hablando menos, alimentando a sus caimanes. Decía que los traía desde Florida y que le costaban un dineral, que era su forma de atraer clientela. Los niños los adoran, decía con una risa seca como pólvora vieja. Pero había algo inquietante en la forma en que los miraba, en cómo se quedaba parado, durante minutos, mirando el estanque en silencio, como si esperara que algo saliera del agua, o como si supiera muy bien lo que había dentro. La policía local nunca se acercó mucho a Joe. Era un veterano, un empresario, y sobre todo, un hombre al que no convenía molestar. Pero el rumor empezó a crecer. Las mujeres no se iban simplemente. Desaparecían. Dejaban ropa, cosas personales. Una bicicleta, un perro sin dueño. No era normal. No podía serlo. Hasta que una de ellas no se fue sola. Hazel Brown no tenía familia cerca. Trabajaba como camarera en The Sociable Inn, y desde hacía semanas la veían cada vez más apagada.
A veces llegaba con el labio partido, otras con la mirada esquiva. Nadie preguntaba mucho. En ese tiempo las mujeres no tenían derecho a quejarse, y menos si trabajaban en un bar. Un día dejó de aparecer. No recogió su último sueldo, no empacó sus cosas, no avisó a nadie. Simplemente dejó de estar. Joe, cuando le preguntaron por ella, dijo que se había ido con un tipo del norte. Lo dijo con una sonrisa cortada, como si le diera pereza mentir. La historia se repitió poco después con otra chica, Dolores Goodwin. Apenas tenía 19 años. Había llegado desde San Antonio buscando trabajo. Estuvo apenas 3 semanas en la taberna. Luego la nada. Ni un adiós, ni una carta, ni rastro. Los rumores crecían, pero eran como el calor del sur, pesados, pero inmóviles. Nadie se atrevía a acusar directamente a Joe. Era un hombre de guerra. Había peleado en Europa. Tenía armas, amigos y los Caimanes. Eso lo convertía en alguien que no se tocaba. Pero las desapariciones ya eran muchas. Algunas mujeres empezaron a evitar el bar, otras, simplemente, desaparecían. Y entonces apareció Claudia. Claudia Robinson era distinta, fuerte, directa, con una risa escandalosa que no encajaba en un lugar tan opaco. Ella también trabajaba en el bar, pero no le tenía miedo a Joe. Le discutía en público, se burlaba de sus silencios. Y, según decían, sabía cosas. Había empezado a anotar nombres, fechas, detalles. Estaba convencida de que algo pasaba con las mujeres desaparecidas y que Joe no era inocente. Una noche le dijo a una amiga que iba a seguirlo, que quería saber qué hacía con los restos de comida que no se servían, que había visto a Joe tirar cosas al estanque de madrugada. «Voy a atraparlo», dijo. Esa fue la última vez que alguien la vio con vida. El pueblo entero sabía que algo no estaba bien. Pero la policía no hacía preguntas. Era un pueblo chico, y Joe Ball era alguien grande. Tenía contactos, dinero en efectivo, armas en la trastienda y una reputación de hombre peligroso. Durante años había entrenado con precisión militar. Sabía disparar, sabía esconder y, sobre todo, sabía cuándo callar. Fue entonces cuando Lucy Moore apareció en escena. Lucy era más joven que las otras. Una chica sencilla, con acento suave y ojos de miedo constante. También trabajó en el bar. Al principio, todos pensaron que era una más. Otra cara bonita para servir cervezas y limpiar mesas. Pero ella tenía algo distinto. Parecía mirar todo con más atención. Y cuando se fue del pueblo, fue porque alguien la ayudó a escapar. 3 semanas después llegó a San Antonio herida, pálida y sin querer hablar. Pero terminó haciéndolo. Le contó a la policía lo que había vivido. Que Joe le disparó en la cabeza. Que pensó que estaba muerta. Y que logró escapar arrastrándose. Que había cuerpos. Que los había visto, que sabía que algunas de las mujeres desaparecidas no estaban muy lejos, no en otro estado, no en otro país. Estaban ahí, en Elmendorf. Estaban en el estanque. El testimonio de Lucy fue el empujón que faltaba. La policía del condado decidió que era momento de hablar con Joe, pero no lo hicieron de inmediato. Tenían miedo. Miedo real. Sabían de lo que era capaz. Sabían de los Caimanes. Sabían que, si no actuaban con cuidado, alguien más podía terminar en ese estanque. Primero lo intentaron por la periferia. Visitaron el bar, hablaron con empleados, revisaron documentos. Joe no se inmutó. Estaba detrás de la barra sirviendo cervezas como si nada pasara. Respondía con frases cortas, sin emoción. No parecía nervioso. No parecía preocupado. Pero algo en sus ojos había cambiado. Ya no era solo frío, era cálculo. Mientras tanto, en San Antonio, se estaba armando un caso. No tenían cuerpos. No tenían pruebas físicas, solo tenían a Lucy, sus palabras, y una pila de nombres en la lista de desaparecidas. Eso no era suficiente. Pero lo que sí tenían era al ayudante de Joe, un hombre de nombre Clifford Wheeler, que había trabajado en la trastienda del bar. Llevaba meses viéndolo todo desde cerca. Al principio se negó a hablar. Decía que no sabía nada, que Joe era raro, pero no asesino. Pero cuando lo interrogaron más a fondo y le ofrecieron protección, Clifford se quebró. Y lo que contó, cambió todo. Dijo que había visto a Joe arrastrar bolsas pesadas hacia el estanque. Que una vez, mientras limpiaba la parte trasera del bar, encontró sangre en el suelo. Que había un cuarto al que nadie entraba, con candado, y que apestaba a muerte. Y que sí, que Joe había matado a Hazel Brown, que le disparó en la cabeza mientras dormía.
que la envolvió en una sábana, que le pidió ayuda para deshacerse del cuerpo, y que después, los Caimanes se encargaron del resto. Clifford dijo que no sabía cuántas había, que podían ser 3 o 5 o más, que Joe no hablaba de eso, solo lo hacía, que se volvía distinto, más lento, como si no matara por rabia, sino por costumbre, como si matar fuera parte del trabajo. La policía ya no podía esperar más. Prepararon una orden, querían interrogarlo formalmente. Ya no era solo un personaje extraño con caimanes. Era un sospechoso con nombre, con acusaciones, y con un estanque que ya nadie podía ignorar. El 24 de septiembre de 1938, 2 agentes llegaron a The Sociable Inn. Joe estaba como siempre, tranquilo, detrás de la barra. Cuando lo llamaron, no discutió. Caminó con ellos hacia la parte trasera del local. Pero al entrar a la trastienda, hizo algo que nadie esperaba. Metió la mano bajo el mostrador, sacó una pistola y sin decir palabras se disparó en el pecho. Murió en el acto. Ni una confesión. Ni una nota. Solo el silencio de siempre. Y un cuerpo más. El cuerpo de Joe Ball. La noticia corrió como fuego seco por todo Texas. El hombre de los Caimanes, el que muchos habían temido en voz baja, se había quitado la vida en su propio bar. Justo cuando la verdad empezaba a salir, cuando los nombres desaparecidos volvían a escucharse en las radios, cuando el pueblo por fin había reunido el coraje para mirar al estanque, Joe Ball se había borrado del mapa. Para algunos fue cobardía, para otros su último acto de control. No iba a dejar que lo arrestaran, que lo expusieran, que lo juzgaran como a un hombre cualquiera. Hasta el final, Joe decidió su destino. Igual que, supuestamente, había decidido el de tantas mujeres. Pero si pensaban que con su muerte todo quedaba resuelto, se equivocaban. Porque en Elmendorf, lo más aterrador no fue el crimen, sino lo que quedó después. La policía cercó la taberna. Revisaron todo, los sótanos, los cuartos cerrados, la tierra alrededor del local, el estanque. Sacaron barro durante días, pero no encontraron restos humanos, ni huesos, ni dientes, solo agua sucia, trozos de carne animal y los caimanes, bestias silenciosas, enormes, que nadaban como si no entendieran el revuelo afuera, aunque tal vez sí lo sabían. Tal vez solo estaban esperando la próxima comida. Clifford Wheeler volvió a hablar, esta vez con más detalles. Dijo que, además de Hazel, había otra mujer, Ingledew, una exnovia de Joe que había intentado dejarlo. Dijo que la mató con una escopeta, que quemó sus restos, que la enterró en un terreno baldío. Llevó a la policía al lugar. Ahí encontraron fragmentos de hueso, parte de una columna vertebral y botones metálicos. No era suficiente para identificarla, pero sí para confirmar lo que todos ya sabían. Joe no era solo un hombre extraño, era un asesino, tal vez uno en serie, pero sin cuerpos, sin pruebas completas, sin confesiones. Lo único que quedaba eran relatos, suposiciones, historias de taberna mezcladas con verdades parciales. Y eso fue, quizás, lo más perturbador. Nunca se supo exactamente cuántas mujeres mató. Algunos decían 5, otros hablaban de una docena. Un periodista local se atrevió a escribir que pudieron ser hasta 20, pero lo cierto es que el barro del estanque nunca lo dijo. ¿Y los caimanes? Tampoco. Después de su muerte, los animales fueron trasladados a un zoológico. Uno de ellos murió en el proceso. Los otros fueron reubicados. El estanque fue drenado, clausurado, cubierto con tierra. El bar cerró. Y Elmendorf, ese pequeño pueblo al sur de Texas, trató de volver a respirar. Pero no se puede enterrar un miedo así sin que algo quede en la superficie. Porque Joe Ball ya no estaba, pero su sombra seguía ahí. Si te gustan los casos reales contados con todos sus detalles, suscríbete al canal y deja tu me gusta para que podamos seguir trayendo más contenido como este.